Cardiología y Rehabilitación Billinghurst, trabajando por el bienestar del paciente, cuenta con aparatología de avanzada para alcanzar el diagnóstico más preciso. Profesionales de alto nivel académico al cuidado de la salud. Una trayectoria avalada por un equipo y un nivel humano de excelencia. Nos encontramos en el Centro Cardiología y Rehabilitación Billinghurst. Vamos a hablar con su director médico, el doctor Juan José Ale. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Gracias por habernos recibido. Bueno, gracias a ustedes. Doctor, cuéntenos un poco a la producción y audiencia cómo se fundó el centro. Bueno, este centro data de bastantes años atrás. Empezó a funcionar a los fines de los años 70 como un apéndice del Sanatorio Güemes, que en esa época era un poco elite en la parte de cardiología y sobre todo en la cardiopatía isquémica, que era para lo cual estaba desarrollada la rehabilitación cardíaca en ese entonces. Empezó funcionando dentro de la institución o centro dentro mismo del Sanatorio Güemes, y posteriormente, por cuestiones de espacio, nuestros maestros decidieron abrir un centro aparte, derivado muchos pacientes desde el Sanatorio Güemes, pero empezó un poco antes de los 80 a trabajar en esta institución. Ubicado aquí donde estamos. Ubicado en este mismo lugar, Billinghurst 684, Capital Federal. ¿En qué año se incorporó usted? Yo hice mi residencia en el Sanatorio Güemes entre los años 80 y 85, y a posteriori de terminar mi residencia, mis jefes de formación me ofrecieron incorporarme a este centro para trabajar en ergometría y posteriormente en rehabilitación cardíaca, y desde entonces estoy trabajando en esta institución. En un principio era médico del plantel, después nuestros jefes cambiaron de rumbo, fueron para otros lugares y bueno, quedamos nosotros al frente de la institución y seguimos aún. Como el nombre del centro indica, se dedican a lo que son problemas cardíacos, a la rehabilitación de los mismos. ¿Cuáles son las principales causas de esto? La indicación de la rehabilitación cardíaca está destinada a todos los pacientes que pasen por un proceso agudo de enfermedad cardíaca o coronaria. En general son derivados pacientes que tuvieron un infarto agudo de miocardio o una angioplastia, que es una metodología de hace 20 años atrás, esta parte bastante común, y pacientes que tienen angina de pecho, o sea, enfermedad coronaria sin haber tenido un infarto, sin requerir una angioplastia, y pacientes derivados de cirugías o post-cirugía de revascularización miocárdica, que son las tres indicaciones básicas. Tenemos en cuenta que antes de los 80, el paciente que padecía un infarto o tenía una enfermedad de esta era postrado mucho tiempo y tardaba en rehabilitarse y volver a su vida habitual, y desde que existe la rehabilitación cardíaca eso se ha acortado mucho, se ha acelerado, y el paciente vuelve mucho más rápido a su actividad social y profesional en condiciones mejores. ¿Y cuáles son los principales malos hábitos, los principales causantes de estas patologías que recién mencioné? Primero, el sexo y edad es fundamental. Obviamente las patologías estas son comunes por encima de los 40 y 50 años. Y después los llamados factores de riesgo, que entre los más importantes son el cigarrillo, el colesterol, las alteraciones de los lípidos, la hipertensión arterial, la diabetes, sedentarismo, estrés. Son unas cuantas que coadyuvan a una carga genética que puede traer el paciente desde siempre. Es importantísimo la influencia que tienen la alimentación y el deporte, ¿no? Es muy importante la alimentación y es muy importante la actividad física, aún para pacientes no cardíacos. Lo mismo, la actividad física es fundamental, pero en los cardíacos es importante el hecho de hacer la actividad física porque mejora todo el estado extracardíaco, además de lo cardíaco. Y el sobrepeso, que no nombré como factor de riesgo, también es un factor de riesgo y es una de las cosas que uno intenta mejorar con estos planes de rehabilitación. O sea que no solo para los pacientes cardíacos es bueno mantener una buena alimentación y el deporte, sino que como prevención es una de las cosas más importantes que debemos cuidar. Seguro, sí. ¿Cuál es la mejor forma de rehabilitar un paciente cardíaco? Bueno,
volvemos a las patologías prevalentes que son las que derivan a estos centros, que son las infartos de miocardio, las angioplastías o las colocaciones de stent o la cirugía. Nosotros habitualmente hacemos un derivado por el paciente, por el médico de cabecera, hacemos una entrevista inicial, confeccionamos una historia clínica, le indicamos al paciente la mejor manera de tener un buen pronóstico, que incluye el control de los factores de riesgo que hablamos, el tratamiento medicamentoso y la actividad física. Son los tres parámetros que uno tiene que tener en cuenta al ingresar a un paciente a rehabilitación. Empezamos con una prueba de capacidad funcional para ver si quedó con algún grado de incapacidad o lo que llamamos algún grado de isquemia residual o de insuficiencia residual, que se hace a través de estudios funcionales básicos, como puede ser ergometría, o un poco más complejo, como puede ser una perfusión miocárdica con cámara gamma o una ecografía de esfuerzo. Son los tres estudios funcionales que uno inicialmente le indica al paciente para saber su estado actual y ver en qué categoría o en qué capacidad funcional lo coloca para indicarle el mejor entrenamiento posible. Todos los pacientes que padezcan o hayan padecido estas patologías, se les debe indicar rehabilitación. Sí, evidentemente todos los pacientes se mejoran con rehabilitación cardíaca o con actividad física. Lo que no es tan frecuente que todo el mundo acceda, un poco porque no es muy conocido aún en la comunidad médica, o no es muy recomendado porque hay muchos médicos que dicen, bueno, tuvo un infarto, tuvo una isquemia, tuvo una cirugía, empieza a caminar 20, 30 o 40 cuadras, pero en ese caso el paciente está como solo, por ahí no sabe qué. Necesita como un empujón, necesita un estímulo, pero además necesita tener criterio para entrenar, que es lo que uno logra con un ejercicio programado, o sea, supervisado por kinesiólogos avesados en eso y trabajando a una frecuencia cardíaca, a presión arterial, que es la adecuada para el paciente. Uno cuando camina en la calle no sabe si está el corazón latiendo a 100, a 150 o a 120. Acá tiene el control de la frecuencia cardíaca, tiene el control de la presión. Claro, obviamente, sí. ¿Es común la derivación de estos pacientes a rehabilitación por parte de los médicos y cardiólogos? No es común, te repito, los pacientes obviamente desconocen su patología y desconocen la metodología que tienen para su mejor tratamiento, y además muchos médicos desconocen o por ahí descreen en la rehabilitación y simplemente le indican ir a caminar, pero es una cosa mucho más eficiente hacerlo con una metodología como es la rehabilitación propiamente dicha. No solo eficiente, sino saludable, ¿no? Deberíamos instalar esta costumbre de ir a rehabilitarnos en caso de tener algún tipo de estas patologías. Sí, totalmente. ¿Qué otras patologías son susceptibles a ingresar a un plan de rehabilitación? Además de la enfermedad coronaria, que es la principal, hay otras patologías cardíacas como las cardiopatías congénitas, como las miocardiopatías, que es la enfermedad del músculo cardíaco y no precisamente de la coronaria, sino del músculo que falla en la contractilidad, y esos pacientes también son beneficiados por la rehabilitación cardíaca. Otro grupo importante de pacientes que se ve también, sobre todo en la población que es muy fumadora, es la arteriopatía periférica, o sea, la enfermedad de las arterias de los miembros inferiores, que el síntoma cardinal es la claudicación, o sea, la persona que empieza a caminar y le duelen las piernas. Esos pacientes también tienen buena evolución con la rehabilitación cardíaca. Aparte de la rehabilitación cardíaca, ¿el centro realiza algunas otras de estas prácticas? En el centro lo fundamental es la rehabilitación cardíaca, pero además hacemos ecografía, ecodoppler cardíaco, ecodoppler vascular, hacemos estudios funcionales que son ergometrías y ecoestrés cardiológico, que es una ecografía basal combinado con ergometría y ecografía inmediatamente después del esfuerzo máximo para detectar los cambios en la motilidad de las paredes, tanto basal como en el esfuerzo. Además hacemos otras prácticas cardiológicas como son Holter, tilt test, presurometría, que es la medición de la presión arterial durante 24 horas. Así que tenemos varias prácticas. Tiene una amplia gama de posibilidades para los pacientes.
¿Qué tipo de pacientes atiende el centro? Me refiero a obras sociales, pacientes particulares. Sí, tenemos pacientes particulares y tenemos un poco por historia, y la historia desde el Sanatorio Güemes y la prepaga del Sanatorio Güemes, que era SIM en aquella época, y después Swiss Medical, tenemos una gran población de afiliados de Swiss Medical Group. Además tenemos OSDE, tenemos Galeno, tenemos Unión Personal y algunas otras menores. Perfecto. ¿Qué tipo de profesionales trabajan en el centro? Y trabajan fundamentalmente cardiólogos, pero tenemos también nutricionistas, psicólogos, tenemos especialistas en arritmias, especialistas en TIL test, especialistas en estudios funcionales, en ergometría, en ecoestrés o en eco de esfuerzo. Es decir, que cuentan con un equipo multidisciplinario para brindarle al paciente el mejor servicio. Sí, sí, seguro. Doctor, ¿qué proyectos tiene el centro a corto, mediano o largo plazo? Y los proyectos es tratar de incorporar tecnología, obviamente. Ahora estamos intentando incorporar o están siendo derivados pacientes con patologías respiratorias, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con bronquitis crónica, con enfisema, o pacientes que están en plan de trasplante pulmonar o previo a una operación, una exéresis de pulmón por un cáncer de pulmón, que se los envía a rehabilitar para mejorar toda su dinámica respiratoria para tener un mejor postoperatorio. Así que estamos en este momento un poco abocados a incorporar la rehabilitación respiratoria como parte también de la institución. Así que ese es un futuro que se viene porque es una indicación cercana. ¿Qué es lo necesario para incorporar esto? Ya me refiero a tecnología, profesionales. Y obviamente que lo principal es el profesional, el médico neumonólogo especializado en rehabilitación respiratoria, el kinesiólogo especializado en rehabilitación respiratoria, y además, bueno, lo necesario de equipamiento para ello. También estamos incorporando estudios respiratorios propiamente dichos, como las espirometrías, los estudios de esfuerzo con medición de gases respiratorios, las polisomnografías, que es los estudios que se hacen fundamentalmente para apnea del sueño, que es común también en los pacientes respiratorios. Perfecto. Doctor Juan José Ale, le agradecemos mucho que nos haya recibido, que nos haya dejado estar en este centro que sigue apostando a brindar un mejor servicio a sus pacientes y, por supuesto, a brindar una mejor calidad de vida a los mismos. Bueno, muchas gracias, y con esto queremos llegar un poco más a la comunidad médica y a la comunidad en general para que todos sean beneficiados con este proyecto. Así va a ser. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. a ustedes, que sigan bien.